Capítulo 2. Materiales para el arma de mi discípula. Parte 4. Al salir de la escalera, fui recibido por lo que parecía ser una gran montaña hecha de roca resistente y erosionada. Ahora estábamos en el cuarto piso. La montaña flotaba, una gigantesca pieza de roca suspendida casualmente en el aire. Alrededor de la visión surrealista no había más que espacio vacío, sin fondo. El lugar en el que estaba parado estaba vinculado a la montaña flotante gigante por un solo camino. Más precisamente, el final de la escalera descendente estaba sostenido por una pequeña roca flotante, pequeña en comparación con la montaña, supuse. La plataforma en la que estaba era aproximadamente del tamaño de una casa de 3 pisos. Ambos eran objetos flotantes muy rocosos, y no se podía distinguir ningún otro camino desde mi posición. ¿Qué pasaría si uno cayera en ese espacio aparentemente sin fondo? Ninguno de los que sabían había regresado jamás. Al menos así parecía, nadie sabía nada al respecto. Uno probablemente podría caer en la oscuridad sin fondo y ver lo que hay dentro. Con sus propios ojos, por supuesto. Dejando las bromas de lado, había algunos tontos que hicieron flotar una túnica o algo similar en el espacio vacío. Pero finalmente no pudieron decir cuán lejos era el espacio. Parecía que incluso los hechizos flotantes y las herramientas mágicas se desactivaban al caerse de un borde, lo que hacía imposible para uno investigar el punto aparentemente sin fondo. Ahora, yo mismo tenía alas, sí, pero había una alta probabilidad de que pudiera caer de cualquier manera. No tenía las agallas para probarlo. Sin embargo, sí sabía que el segmento principal del cuarto piso era la misma montaña que estaba viendo actualmente, suspendida en el aire. La montaña era como una especie de isla flotante. Me pareció muy misterioso que algo así pudiera existir en el laberinto, pero supuse que era demasiado tarde para decir esas cosas. Para empezar, la montaña estaba en un plano de elevación mucho más alto que el hueco de la escalera del que acababa de salir. Casi se podría decir que la plataforma en la que estaba el hueco de la escalera flotaba en la dirección opuesta. El hueco de la escalera se extendía directamente hacia la roca flotante en la que estaba actualmente, pero la roca no tenía nada más a su alrededor. Era un misterio en cuanto a cómo tal hueco de escalera podía incluso llevar a un aventurero de regreso al tercer piso. Están aquí. Mientras estaba de pie, admirando distraídamente el extraño paisaje del cuarto piso, noté que algo se movía débilmente en la distancia, a lo largo del camino que conduce a la montaña flotante. Esos eran, por supuesto, monstruos. Había escuchado rumores sobre esto, sobre cómo se apresurarían hacia cualquier aventurero que entrara al cuarto piso, como para darles la bienvenida. Qué bienvenida más innecesaria. Era un lugar árido, por lo que tener la presa de uno simplemente acercándose a ellos de tal forma le ahorraba al aventurero la molestia de buscarlos, pero la ubicación también era un factor importante a tener en cuenta. No había barandilla en el borde del camino, solo el camino serpenteante en sí mismo y el barranco interminable de espacio vacío a ambos lados. El aventurero no tendría más remedio que luchar en ese espacio estrecho, agotador, sino otra cosa. Originalmente, el cuarto piso era un lugar recomendado solo para aventureros de clase silver y superiores, y esta era una de las razones. Había muchas formas de lidiar con esta situación, con métodos que a menudo variaban según la composición del party. Un método en el que todos podían participar era correr por el camino lo más rápido posible antes de que aparecieran los monstruos. Entonces podrían llegar al otro lado y, al hacerlo, luchar adecuadamente en tierra firme, sin ningún riesgo de caerse. Pero debido al hecho de que había pasado todo este tiempo mirando el paisaje, este método ya no estaba disponible para mí. El factor probabilidad influía mucho en el posible éxito de esta opción. Los monstruos podrían aparecer en el medio de ese camino estrecho, y el grupo se encontraría en una grave situación, así que no era un método que pudiera recomendar. Uno podría preguntarse qué métodos podrían emplearse. El método más seguro y simple era atacar desde lejos con magia. Dado que el sinuoso camino de piedra era una parte importante del laberinto, era engañosamente firme y no podía ser dañado ni destruido por ataques mágicos normales. Como tal, era posible apuntar y disparar hechizos de largo alcance a los monstruos mientras corrían por el camino. Si se realizaba correctamente, un impacto no necesariamente requiere ser fatal, solo tenía que desequilibrar al monstruo, haciendo que cayera en el espacio sin fondo de los bordes. En tal caso, la recuperación de materiales sería lamentablemente imposible. Sin embargo, había muchos más monstruos en la montaña flotante, por lo que había poco de qué preocuparse en ese sentido. Este método también era efectivamente inútil para mí. No había aprendido ningún hechizo mágico de largo alcance, y ni siquiera podía usar magia ofensiva. Todo lo que tenía era mi magia de sustento. Herald todavía parecía cansado y estaba tumbado sobre mi cabeza, inmóvil. Parecía que Herald no tenía intenciones de entablar combate durante bastante tiempo. Si bien sentí que Herald debería tener más resistencia al convertirse en mi familiar.
Bueno. Esa era probablemente la diferencia entre un maestro y su familiar. A raíz de todo esto, solo tenía una solución viable, un choque frontal con los monstruos en cuestión. Continuaría con cuidado por el camino, cuidando de no caerme, al mismo tiempo que golpeaba y empujaba a mis oponentes al vacío. Si me cayera por cualquier razón, tendría una buena oportunidad para probar mis alas, aunque no podía estar seguro de si funcionarían. Sería más preferible si no me cayera en absoluto. Bueno, entonces, deberíamos ponernos en marcha. Los monstruos ya estaban en la mitad del camino de piedra. Había 3 de ellos en total. Parecía que el laberinto mismo tenía cierta conciencia sobre estas cosas, por lo que solo había 3 monstruos en lugar de una horda. Si uno se quedara en este lugar, inmóvil, la cantidad de monstruos que avanzaban por el camino seguiría aumentando. Lo más probable es que no sigan viniendo si uno avanza normalmente. Dicho esto, no tenía idea de cuánto tiempo tenía precisamente. Quizás me sirva mejor si derroto a las bestias rápidamente. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.